Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Guerra Moreno, soy de grado 11.2 y voy a exponer un poco acerca de lo que es la globalización, su influencia en Colombia y más enfocada en las regiones o localidades de Colombia. Bueno, la economía a principios del siglo XX se protegía mucho y se resguardaba de lo que era la influencia del extranjero, de la gran empresa, y por ello era llamada una economía proteccionista. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se cortan todas las conexiones y las ramificaciones con los otros países, más específicamente con Estados Unidos. En una economía proteccionista se ve que hay muy poco comercio, muy poca dinámica, hay menos productos y pues los impuestos dañan como esa economía. Mientras que en una economía que es más liberal, hay más productos, hay más comercio, hay más diversidad y muchas más personas y más movimiento. Bueno, luego se da esto hasta más o menos la mitad del siglo XX y empieza como ese proceso un poco de liberación. Entre los años 90 y 2000 se da una apertura económica gracias a lo que es la apertura económica de las Américas creada por George Bush, y en comparación con Colombia se apoya ese proceso mediante el presidente Gaviria, César Gaviria, que es como el mayor exponente o el primero que ayuda a este proceso de liberación de la economía. Entonces, bueno, se recibió con mucho optimismo en todos los países latinoamericanos esa acción de George Bush, y en Colombia pues no fue en vano esto. Entonces, bueno, aquí vemos también que en los años 80, en contraste, se ve un estancamiento de la economía por el problema del desplazamiento, del narcotráfico, de la violencia en Colombia. Y bueno, esta idea de George Bush llega con grandes ventajas, aunque también llega con algunas desventajas. Entonces, bueno, se da un proceso de mayor importación y mayor exportación en varios sectores del país colombiano, y en comparación con esto y en colaboración, el Estado pues crea esas normativas de mayor liberación de lo que es el proceso de relación con otros países para mejorar esa inyección de capital en la que ya no solamente se benefician del Estado las empresas privadas, sino que también se benefician de las empresas de otros países. Se invierte también en todo este proceso de los países, se invierte en tecnología y se invierte en otras capacidades y especialización para mejorar para estar de acuerdo con la globalización del mundo. Bueno, también se da la descentralización, que es cuando los departamentos del país dejan de mandar todos sus ingresos a Bogotá, tienen su autonomía para gastar e invertir en lo que deseen para su propia economía, y así se apoyó también a la exportación e importación de productos. Bueno, el problema fue que esto impidió en un determinado momento que creciera la empresa más pequeña. Todo el producto nacional y comercio nacional se vio afectado porque países como Estados Unidos, que fue el mayor exponente del libre comercio entre el extranjero y Colombia, hizo que la pequeña y mediana empresa o pymes se viera afectada negativamente, porque entonces no eran capaces, no tenían el músculo financiero y no tenían el financiamiento adecuado para la demanda, y por ello entonces le ganó, por decirlo de alguna forma, la fuerza de estas empresas extranjeras, impidió que continuaran ejerciendo su labor. Bueno, por otra parte, entonces la industrialización, la ciencia, la modernización se apoya gracias al Estado. Ahora, respecto a las regiones, bueno, ¿qué sucede cuando los países vienen con sus empresas privadas, hacen un proceso como de revisión de la ciudad y ven de acuerdo a varios factores económicos como la demografía, productividad de dinero, el empleo y la ubicación con respecto a las otras ciudades? Bueno, se presentan primero las regiones centrales, que son como por ejemplo Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, en las que se ve un gran desarrollo. Este desarrollo fue bueno de acuerdo con los extranjeros, porque hizo que se impulsara el comercio y que crecieran las empresas privadas. Por otro lado están las empresas pericentrales, como por ejemplo Pereira o Cartagena, en la que se ve que el sector privado
tiene cabida respecto a este proceso de globalización y llegan empresas que tienen poder para establecerse ahí. Pero entonces se ve que el resto, gran parte de esas ciudades continúa en el empobrecimiento porque esto, como es privado, no apoya a todo el sector público. Y también se ven en las pericentrales en las que hay bajo mano de obra, desempleo, que esto de todas maneras impulsa la internacionalización de ese sector. También están las periféricas dinámicas, en las que es bastante explotación minera, como por ejemplo lo que es la Guajira. Entonces está la empresa del Cerrejón, que obviamente se internacionalizó bastante, aumentó su exportación, pero entonces se ve mucha pobreza de todas maneras en ese sector. Y por último están las periferias deprimidas, como por ejemplo los pequeños pueblos del país. Estos pequeños pueblos realmente no se vieron muy afectados. Por parte sí se vieron afectados positivamente porque ampliaron su exportación nacional, ¿sí? Impulsaron esa exportación, pero aún así continuaron siendo bastante similar a la economía que venían teniendo. Bueno, en resumen podemos decir que la globalización hizo crecer en ciudades como Bogotá y también como Cali la empresa privada, pero ya en Barranquilla, Medellín, por ejemplo, este cambio no generó una mejora, sino antes como que se renegó este comercio. Ya algunas como prácticas que se deben tener para este proceso de globalización que sea positivo, debe haber como un intercambio comercial internacional más dinámico y debemos generar como esa mejor relación más dinámica en la que se especialice a la persona que desea como entrar en este mundo de la globalización, entrar en el comercio colombiano, no como manejar sus conceptos diferentes entre extranjero y nacional, sino especializarse en ese enfoque, en esa perspectiva global. Por último, es importante mejorar la inversión en la macroeconomía y la financiación para poder apoyar el comercio colombiano frente al Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias.